En este video vamos a ver comparaciones, es decir, cómo podemos comparar dos personas, dos animales, dos cosas, etcétera. Cuando queremos decir, por ejemplo, que, como vemos en la fotografía, Toby es más pequeño que Max. Aunque sabemos que, aunque ya muchos sabemos que podemos hacerlo con la palabra more, no todos los casos, no en todos los casos podemos utilizar la palabra more. Vamos a tener que separar adjetivos y adverbios cortos de adjetivos y adverbios largos. En un video anterior explicamos lo que son los adjetivos y adverbios. Por aquí voy a dejar un link por si quieren checarlo y entender claramente lo que son los adjetivos y adverbios. Entonces, si voy a utilizar un adjetivo corto, por ejemplo, small, entonces la forma en que lo voy a hacer es la siguiente. Toby is smaller than Max. Es decir, cuando tengo un adjetivo corto o un adverbio corto, voy a agregar la terminación ER más la palabra than para completar la comparación. Entonces, lo primero que menciono es más que lo segundo que menciono, como aquí en el ejemplo. Toby is smaller than Max. Entonces, no debo decir Toby is more smaller than Max. Eso sería incorrecto. Aquí es lo que vamos a aprender. Entonces, ¿qué se considera un adjetivo o adverbio corto? Bueno, un adjetivo o adverbio corto son aquellos que tienen una sola sílaba. Por ejemplo, fast, short, fat, big, safe, cold, etc. También son adjetivos cortos o se consideran adjetivos cortos aquellos adjetivos que terminan en letra Y y que tienen dos sílabas. Ojo, aquí solamente son los adjetivos, no los adverbios. Por ejemplo, busy, happy, hungry, etc. Entonces, cuando hacemos esa comparación, si queremos decir más seguro que, safer than, más frío que, colder than, más ocupado que, busier than, más nuevo que, newer than, más feo que, uglier than, más caliente que, hotter than, más grande que, bigger than. Aquí tenemos otra forma de decir más grande que, larger than. Bigger, big and large son sinónimos. Entonces recordemos esto importante. Lo primero que estoy mencionando es más que lo segundo que estoy mencionando. Estoy comparando dos cosas, dos personas, dos animales, etc. Veamos un ejemplo. Winter is colder than fall. Otro ejemplo. Alice is shorter than Mary. I wake up later than my mother. I prefer sooner than later. Muy bien, ahora revisemos algunas reglas de escritura. Entonces, la más sencilla, bastante obvia es si mi palabra ya termina en una E, pues solamente necesito agregar una R, las palabras terminadas en letra E. Por ejemplo, large, larger, rude, ruder, safe, safer, etc. Otra reglita es las palabras que terminan en Y y se cambia la Y por una I latina y agregamos la ER. Por ejemplo, busy, busier. Ahí hacemos el cambio. Ugly, uglier. Happy, happier. Easy, easier. So, observen aquí en todos estos casos cómo se cambia la Y por I latina. Es una reglita de escritura. Veamos una más. Las palabras que terminan en consonante, vocal, consonante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a duplicar la última consonante antes de agregar la terminación ER. Por ejemplo, hot, hotter, big, bigger, sad, sadder, wet, wetter. Aquí, como podemos observar, se duplica la última consonante. Ahora revisemos la comparación de superioridad cuando tengo adjetivos o adverbios largos. Aquí tengo un ejemplo de un adjetivo largo. Por ejemplo, popular es un adjetivo largo.
Entonces, si quiero decir que Max es más popular que Toby, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando tengo adjetivos largos o adverbios largos, aquí sí podemos usar la palabra more. La vamos a complementar con la palabra than para que quede nuestra comparación completa. Entonces puedo decir Max is more popular than Toby. Recuerden que una vez más que aquí estoy comparando dos cosas, dos personas, dos animales, etc. El primero que menciono es más que el segundo que menciono. ¿Cuáles son los que se consideran adjetivos o adverbios largos? Entonces son aquellos los cuales tienen dos o más sílabas. Eh, por ejemplo, expensive, beautiful, intelligent, etc. Recuerden que hay una excepción y esta solamente aplica para los adjetivos. Aquellos adjetivos que tienen dos sílabas pero terminan en Y son una excepción, es decir, de aquí se van a considerar adjetivos cortos como vimos en los ejemplos anteriores. Entonces veamos ejemplos. Chinese is more difficult than English. Aquí, por ejemplo, difficult es un adjetivo largo, por eso estamos usando more. Alice is more beautiful than Mary. My cat is more intelligent than my dog. Entonces aquí, comparación de superioridad con adjetivos largos, voy a usar la palabra more y la complemento con el than. Tenemos una excepción, bueno, varias excepciones, pero vamos a mencionar las más comunes. Algunos adjetivos se pueden decir que son excepciones o se pueden decir que son formas irregulares. Entonces, cuando tenemos el adjetivo good o el adjetivo bad o también el adverbio will o el adverbio badly, aunque en apariencia son cortos, pero son excepciones. Entonces, para good y well vamos a usar better. Y para bad o badly vamos a usar worse. Veamos ejemplos. My new telephone is better than my old one. My headache is worse than yesterday. Quiero mostrarles aquí muchos ejemplos para que nos quede claro. Si estamos usando, por ejemplo, el adjetivo tall and short, ¿cómo puedo decir? Mary es más alta que Alan. Entonces voy a decir, Mary is taller than Alan. Si quiero decir Alan es más bajito que Mary, voy a decir Alan is shorter than Mary. ¿Cómo puedo construir esta oración? El oficial Biggs es más gordo que el oficial Macmillan. Voy a decir Officer Biggs is fatter than Officer Macmillan. O también puedo decir Officer Macmillan is skinnier than Officer Biggs. Más ejemplos. Jack is stronger than Teddy. Or Teddy is weaker than Jack. A ladybug is prettier than a fly. Or a fly is uglier than a ladybug. A day is hotter than a night. O también puedo decir a night is colder than a day. My bedroom is darker than my living room. O puedo decir my living room is lighter than my bedroom. Katie is busier than Nick, or Nick is lazier than Katie. Exercise 1 is easier than exercise 2, or exercise 2 is harder than exercise 1. Muy bien, pasemos a la comparación de inferioridad, que sería lo opuesto que vimos hace ratito. En la comparación de inferioridad, vamos a utilizar la palabra less antes del adjetivo o adverbio y también vamos a incluir la palabra than. Es decir, lo primero que menciono es menos que lo segundo que menciono. Veamos cuáles son algunos comparativos de inferioridad. Aquí cabe aclarar
que no nos va a afectar la longitud del adjetivo. Tanto adjetivos cortos como adjetivos largos utilizan la misma forma. Por ejemplo, my car is less fast than yours. Spring is less hot than summer. En los dos primeros casos ahí tenemos un adjetivo corto, pero usamos la misma forma para adjetivos largos. Alice is less popular than Mary. Or a bicycle is less expensive than a car. Esa es la comparación de inferioridad, donde no afecta si es un adjetivo corto o es un adjetivo largo. Dato importante aquí, observen que vamos a utilizar la forma básica del adjetivo, es decir, no vamos a poner terminación ER. Fast está en su forma básica, hot está en su forma básica, igual que popular or expensive, que aquí son mis adjetivos. Usamos la forma básica del adjetivo en la comparación de inferioridad. Veamos ahora la comparación de igualdad. La comparación de igualdad, vamos a utilizar las formas as and as. Y esta expresa igualdad en la comparación, es decir, las dos personas, las dos cosas, los dos animales que estamos comparando son iguales. No es uno más que el otro ni uno menos que el otro, son iguales. En español lo traduciríamos como tan como. Entonces, aquí las dos cosas son exactamente iguales, son similares. Por ejemplo, Alice is as young as Mary, que significa Alice es tan joven como Mary. My car runs as fast as yours. Mi carro corre tan rápido como el tuyo. This book is as expensive as that one. Este libro es tan caro como ese otro. History is as interesting as geography. La historia es tan interesante como la geografía. Una vez más, como podemos observar en esta comparación de igualdad, no nos afecta tener adjetivos cortos o adjetivos largos. Para ambos casos, la forma es la misma. Y también, como podemos observar, vamos a utilizar el adjetivo en su forma básica. Young es forma básica. Fast es forma básica, expensive and interesting son formas básicas. Veamos unos típicos ejemplos donde usan esta comparación de igualdad. Esta forma la vemos quizá con frecuencia en a lo mejor una orden que recibimos de algún cliente o a lo mejor en un memorándum donde el jefe nos está pidiendo algún trabajo. As soon as possible. Y vemos con frecuencia esta abreviación que se puede leer como letra por letra, como si fuera un acrónimo ASAP, o también la podemos oír como ASAP, como si fuera una sola palabra. Entonces significa as soon as possible, tan pronto como sea posible. Otras populares que también usan esta forma: as much as you want, tanto como quieras. As far as I know, hasta donde yo sé. Estas son formas populares que utilizan el comparativo de igualdad. Veamos otra forma muy interesante. Se llama forma superlativa. Aquí en la forma superlativa, en realidad estamos comparando no dos, sino un grupo. Estamos comparando un grupo igual pueden ser cosas, personas, animales, etcétera. Y no son dos como en los ejemplos anteriores que veíamos. Aquí son un grupo y uno se destaca por alguna razón. Esa persona se destaca ya sea por ser alto, por ser gordo, por ser interesante, etcétera. En este caso vamos a analizar primero los adjetivos y adverbios que son cortos. Ya recuerden que anteriormente ya explicamos cuáles se consideran adjetivos cortos.
Si tenemos un adjetivo o adverbio corto, vamos a utilizar la terminación EST precedida, colocando antes el artículo the. Entonces, si queremos decir el más alto, el más grande, el más frío, etcétera, vamos a verlo de la siguiente manera. El más frío, the coldest. El más corto, the shortest, o también puede ser el más bajito, the shortest. El más rápido, the fastest. El más lento, the slowest. El más tarde o el más reciente, the latest. El más joven, the youngest. El más viejo, the oldest. El más alto, the tallest. Una vez más, recuerden que esto solo lo aplicamos para los adjetivos cortos y también vamos a separarlos de los largos. Veamos algunos ejemplos. Winter is the coldest season. Alice is the shortest in the group. My brother is the tallest in my family. This is the cheapest dress in the store. Entonces estamos destacando uno que sobresale de un grupo o de entre varias cosas. Veamos ahora cómo lo haríamos cuando tenemos un adjetivo o adverbio largo. Entonces, la forma superlativa la formamos con la palabra o la frase the most y van seguidos por el adjetivo o adverbio largo. Recuerden una vez más, aquí estamos destacando uno que sobresale en un grupo. Entonces, para los adjetivos o adverbios largos, tenemos ejemplos como the most important, the most careful, the most expensive, the most modern. Veámoslo en oraciones. Chinese is the most difficult language. Alice is the most beautiful girl in the group. The phone is the most expensive in the store. Al igual que lo vimos anteriormente, también tienen excepciones o formas irregulares. Para los adjetivos good y bad y para los adverbios well y badly, vamos a usar the best or the worst. Ojo porque se parecen un poquito a los anteriores. Los anteriores era better than y aquí es the best. En el otro caso era worse than y aquí es the worst. Entonces, ojo para no confundirnos porque son muy similares. Ejemplos. My new telephone is the best. This headache is the worst. También tenemos una forma de inferioridad. Esta forma de inferioridad, es decir, la forma opuesta, no nos va a afectar si tenemos adjetivos cortos o largos. Vamos a utilizar la misma forma para todos los casos. Ejemplos. This telephone is the least expensive I found. Today is the least busy day at work. Entonces vamos a usar la misma forma tanto para adjetivos cortos como para adjetivos largos y igual usando el adjetivo en su forma básica o en su forma simple, no poniendo esa terminación EST o EN. Y aquí tenemos un resumen donde si tenemos que hacer un ejercicio, a veces en español lo vamos a ver de esta manera. Y en este resumen podemos observar qué es lo que deberíamos utilizar. Por ejemplo, si en español dice más grande que. Entonces en inglés voy a decir larger than o bigger than. Y esa es una comparación de superioridad. Si tenemos una comparación donde hay un adjetivo largo, por ejemplo, más interesante que. Entonces, en inglés digo more interesting than. También es una comparación de superioridad. Si quiero decir menos corto que o menos interesante que, aquí no nos afecta si es adjetivo corto o largo porque vamos a usar la misma forma.
less short than, less interesting than. Es una comparación de inferioridad. Y así sucesivamente tenemos también aquí la comparación de igualdad. En español se oye como tan, como. En inglés, as. Es comparación de igualdad. Después tenemos la forma superlativa. Recuerden, esa es la que sobresale en el grupo. El más, el más grande, el más frío, the largest, the coldest. Esa es la forma superlativa. Tenemos también que separar de adjetivos cortos de largos. Si tengo adjetivo largo, entonces voy a usar la forma the most expensive, the most interesting, y esa es la forma superlativa. Y finalmente el opuesto, ¿verdad? El menos. Y aquí igual no nos afecta la forma, los adjetivos cortos o largos. En todos los casos vamos a usar the least. Y esa es la forma superlativa de inferioridad. Muy bien, eso es todo por esta clase. Espero que sea de utilidad.